México siempre ha sido tierra de creyentes. Desde antes de la llegada de los españoles, el territorio mexicano ya estaba lleno de templos, altares, ceremonias y plegarias. Los mayas, zapotecas, mexicas y tantos otros pueblos veían el mundo como algo sagrado. Y cuando la fe católica llegó con la conquista, no eliminó esa espiritualidad, la transformó. Durante siglos, la Virgen de Guadalupe se volvió símbolo del pueblo, consuelo de los pobres, madre de los olvidados. En cada casa había una imagen suya, en cada esquina una veladora. México era, sin duda, un país católico, pero también era un país con una herida profunda, la separación violenta entre el poder civil y la Iglesia. Después de la Revolución Mexicana, en 1917, se promulgó una nueva constitución que, entre otras cosas, limitó fuertemente la presencia y el poder de la Iglesia Católica. No se podían portar hábitos religiosos en público. Se prohibió la educación religiosa y, lo más radical, se impedía la entrada legal de jerarcas extranjeros, incluyendo al mismísimo Papa. Fue el inicio de una tensión histórica. Aunque millones de mexicanos seguían siendo católicos devotos, el Vaticano y México vivían en mundos separados. Durante décadas, ningún papa había visitado México. Ninguno siquiera lo había considerado una posibilidad real. Y sin embargo, la fe nunca se fue. En las comunidades rurales, en los barrios de las grandes ciudades, la religión seguía viva en silencio. Las peregrinaciones continuaban. Los rezos no cesaban, pero había un vacío simbólico. El pueblo miraba a Roma, pero Roma no podía mirar de regreso. Y así pasaron los años, décadas. México seguía siendo un país profundamente religioso, pero sin un vínculo directo con el líder de su iglesia. Los papas viajaban por el mundo, pero México seguía fuera del mapa, hasta que, en 1978, el mundo cambió, y con él cambió México. Ese año fue elegido Karol Wojtyła, un cardenal polaco poco conocido, como el nuevo pontífice. Tomó el nombre de Juan Pablo II y desde el primer momento dejó claro que iba a romper moldes. Fue el primer papa no italiano en más de 400 años, un hombre que hablaba con pasión, que abrazaba multitudes, que no tenía miedo de salir del Vaticano. Y apenas unos meses después de ser elegido, anunció su primer viaje internacional, México. La noticia sacudió al país. ¿Cómo iba a venir un papa si la ley lo prohibía? ¿Cómo iba a ser recibido si los presidentes anteriores habían mantenido distancia con el clero? Pero Juan Pablo II no venía a desafiar la ley. Venía a encontrarse con su pueblo. El gobierno mexicano, liderado en ese momento por José López Portillo, autorizó la visita bajo una figura legal discreta. El Papa vendría como jefe de Estado del Vaticano, no como líder religioso. Un tecnicismo. Pero detrás de ese tecnicismo había un terremoto simbólico. Por primera vez en la historia, un papa pondría los pies en suelo mexicano. Por primera vez, Roma tocaría el corazón de América. Y eso era apenas el comienzo. En el siguiente capítulo, contaremos cómo fue ese momento histórico, cómo millones de personas tomaron las calles y cómo un gesto silencioso frente a la Virgen de Guadalupe cambió para siempre la relación entre México y el Vaticano. Era la mañana del 26 de enero de 1979, cuando el avión blanco de Alitalia descendió lentamente sobre la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las cámaras de televisión seguían cada segundo. Los locutores apenas podían contener la emoción. Y entonces, lo imposible sucedió. Juan Pablo II bajó las escaleras del avión, se inclinó
y besó el suelo mexicano. En ese instante se rompió un silencio de más de 150 años. Por primera vez en la historia, un papa pisaba tierra mexicana. Y aunque las leyes aún prohibían cualquier tipo de acto religioso público por parte del clero extranjero, todo el país sabía que esto era mucho más que una visita diplomática. Era una peregrinación, era un reencuentro. Desde su anuncio, la visita había generado tensión política. La Constitución mexicana de 1917, surgida tras la Revolución, prohibía expresamente la entrada de líderes religiosos extranjeros. Pero el gobierno del presidente José López Portillo encontró una solución: recibir al Papa como jefe de Estado del Vaticano, no como líder de la Iglesia Católica. Fue un tecnicismo legal, sí, pero también fue un acto simbólico que marcó un antes y un después en la historia de México. Desde el primer momento la respuesta del pueblo fue abrumadora. Millones de personas se volcaron a las calles para ver al Papa viajero. Familias enteras acamparon por horas. Campesinos viajaron días en camión. Ancianos, jóvenes, niños, todos querían verlo. Y lo más conmovedor ocurrió ese mismo día, cuando Juan Pablo II visitó la Basílica de Guadalupe. No hubo discurso, ni música, ni palabras grandilocuentes, solo un gesto. El Papa se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se quedó en silencio, con los ojos cerrados, visiblemente conmovido, y en ese momento, millones de mexicanos sintieron que su fe, por fin, era reconocida por Roma. Durante los 5 días que duró su gira por México, Juan Pablo II recorrió Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Monterrey, Mérida y, por supuesto, la Ciudad de México. Celebró misas multitudinarias, abrazó a indígenas, bendijo a enfermos, sonrió a los niños. Y en cada palabra, en cada gesto, se dirigía al pueblo mexicano con un cariño que se sentía auténtico. En su homilía en la basílica dijo: «Vengo como peregrino, como hermano, como servidor de la fe que ustedes han conservado con tanto amor, incluso en los momentos más difíciles». Las imágenes dieron la vuelta al mundo. El Papa rodeado de mariachis, el Papa saludando a miles desde el papamóvil, el Papa llorando frente a la Virgen. Pero más allá del espectáculo mediático, se sembró algo más profundo. Un pueblo entero recuperó el derecho de vivir su fe sin miedo. A pesar de que la Constitución aún limitaba las expresiones religiosas, la presencia del Papa reavivó la vida espiritual del país. Las iglesias volvieron a llenarse. El número de vocaciones sacerdotales creció, y por primera vez en décadas, la religión volvió a ocupar un espacio visible en la vida pública. Para el pueblo mexicano, Juan Pablo II no solo fue un visitante, fue un símbolo de reconciliación, de dignidad, de identidad espiritual. Y aunque su visita fue breve, el impacto fue eterno. Cuando Juan Pablo II regresó a Roma el 30 y 1 de enero de 1979, dejó atrás algo más que bendiciones y aplausos. Dejó un país sacudido emocional y espiritualmente, un pueblo que había sido visto, escuchado y reconocido. Lo que nadie anticipaba era el efecto dominó que esa visita provocaría, porque México no volvió a ser el mismo. Hasta ese momento, las relaciones entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica eran frías, tensas y profundamente limitadas por ley. La Constitución de 1917 prohibía a los sacerdotes usar sotana en público, impedía la educación religiosa en las escuelas y negaba personalidad jurídica a la Iglesia. Era como si la religión fuera tolerada, pero no bienvenida oficialmente. Pero después de la visita del Papa,
La presión social y simbólica fue tan fuerte que el Estado ya no pudo ignorar lo evidente. La fe del pueblo mexicano era más grande que cualquier artículo constitucional. Los templos empezaron a llenarse otra vez. La participación religiosa volvió a los espacios públicos. Y muchas personas que habían ocultado su fe por miedo o presión, volvieron a levantar la cabeza. Las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe crecieron de forma exponencial. Se construyeron nuevas parroquias, y un fenómeno inesperado ocurrió en los seminarios. El número de vocaciones aumentó radicalmente. Más jóvenes querían ser sacerdotes, religiosas o misioneros. Y no por presión, sino porque se sentían parte de una iglesia viva. Pero el cambio más importante aún estaba por venir. Durante los años siguientes, diferentes gobiernos comenzaron a revisar la relación entre el Estado y las iglesias. Fue un proceso lento, con resistencias, pero inevitable. Y en 1992, bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari, ocurrió lo impensable. La Constitución mexicana fue modificada para reconocer legalmente a las iglesias como personas morales. Por primera vez en más de 70 años, el Estado mexicano legalizó la existencia institucional de las religiones. Se permitió que los sacerdotes pudieran votar, portar su vestimenta en público y formar asociaciones religiosas. También se establecieron canales formales de diálogo entre el gobierno y el Vaticano. Y todo eso comenzó con aquel gesto simple de 1979. Un papa arrodillado ante la Virgen. La relación entre México y el Vaticano floreció como nunca antes. Juan Pablo II volvió al país 4 veces más, y cada visita fue recibida con un cariño casi místico. El Papa fue adoptado como mexicano honorario, y su imagen con su sotana blanca y su mirada tierna colgaba en millones de hogares junto a la de la guadalupana. Pero no solo cambió la política, también la cultura, la identidad y la espiritualidad del pueblo. La figura del Papa dejó de ser un rostro lejano en Roma y se volvió una presencia cercana, humana, parte del México profundo. Y lo más valioso, el pueblo creyente recuperó el derecho de expresar su fe sin miedo. Hoy en día, hablar de religión en México ya no es un tabú. Los medios cubren celebraciones religiosas, los líderes espirituales son invitados a foros públicos y la Virgen de Guadalupe sigue siendo el símbolo más amado del país. Todo eso, gracias a un momento que muchos creyeron solo ceremonial, pero que terminó siendo revolucionario. En el siguiente capítulo vamos a hablar del presente, porque ahora, con un nuevo Papa León XIV, México vuelve a mirar hacia Roma con esperanza. ¿Será este el momento de una nueva transformación? ¿Será León XIV el Papa que, inspirado en Juan Pablo II, escriba un nuevo capítulo entre fe, justicia y reconciliación? Han pasado más de 45 años desde aquel histórico día en que Juan Pablo II besó el suelo mexicano. Aquel gesto sencillo, pero poderoso, abrió un camino que hoy sigue vivo. Un camino de reconciliación, de presencia espiritual y de profundo amor del pueblo mexicano por la figura del Papa. Desde entonces, 5 papas han guiado la Iglesia. Pero solo uno ha hecho historia al convertirse en el primer pontífice de origen americano, León XIV. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿inevitable? ¿Qué representa su llegada para México? Porque México no es solo un país con mayoría católica, es un país que respira símbolos, que guarda memorias profundas, que necesita gestos, no de poder, sino de cercanía. Y León XIV, desde su primer discurso, ha demostrado que no quiere ser solo un líder institucional, sino un pastor con rostro humano. Nacido en el continente americano,
con una historia de misión en los pueblos más humildes del Perú. León XIV conoce la realidad de América Latina de primera mano. Habla español, conoce la fe popular y, sobre todo, entiende lo que significa creer entre la pobreza, la injusticia y la esperanza. Por eso, muchos se preguntan, ¿podría México recibir otra visita papal histórica? ¿Podría León XIV pisar de nuevo el Tepeyac, mirar a los ojos a millones de creyentes y seguir el camino que Juan Pablo II abrió con tanto amor? La posibilidad no es lejana. En los primeros días de su pontificado, León XIV se ha mencionado su deseo de fortalecer los lazos con América Latina, especialmente con los pueblos indígenas, las comunidades marginadas y los jóvenes. Y México es clave en esa misión. Hoy, el país enfrenta heridas sociales profundas, violencia, desigualdad, crisis espiritual, pero también tiene una fuerza interior que nunca se ha apagado: la fe de su pueblo. Millones de mexicanos siguen viendo en el Papa no solo un líder religioso, sino una esperanza encarnada. Y si León XIV decide venir, no será solo un acto diplomático. Será, como en 1979, un mensaje al alma del país. Un mensaje que diga: sigo aquí. Estoy con ustedes. No están solos. Porque si algo nos enseñó Juan Pablo II fue que una visita papal puede cambiar más que leyes, puede cambiar corazones. Hoy, México mira al Vaticano con la misma emoción de hace décadas, pero también con nuevas preguntas. ¿Será León XIV el Papa que reconcilie la fe con la justicia social? ¿Será quien camine entre los pueblos indígenas y los escuche de verdad? ¿Será quien devuelva a los jóvenes la confianza en lo espiritual? Tal vez, o tal vez haga algo más grande: inspirar una nueva generación de mexicanos que no teman creer, hablar, rezar y construir, porque los tiempos han cambiado, pero la esencia sigue ahí, en cada altar, en cada peregrinación, en cada vela encendida frente a la Guadalupana. Y por eso, hoy cerramos con una pregunta sincera, directa y abierta. ¿Crees que León XIV hará historia como lo hizo Juan Pablo II? ¿Qué esperas tú de su relación con México?